Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de México, y en esta ocasión estoy con el pastor Luis Alberto Murillo, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental de Los Mochis, en Los Mochis, Sinaloa, hermanos. Y queremos compartir con ustedes un tema que trata sobre la iglesia en tiempos de pandemia, y vamos a responder unas preguntas al respecto. Pastor, gracias por estar con nosotros. Pastor ha venido junto con su iglesia haciendo un viaje misionero y ha sido de mucha bendición. Estos tiempos que tenemos de pandemia ya van casi 6 meses del año, que nadie imaginábamos que esto iba a suceder. Sin embargo, Dios en su soberanía ha permitido que así sea. Y bueno, vamos a responder a algunas preguntas de la iglesia en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y la primera de ellas, pastor, ¿qué piensa usted al respecto de cómo debe la iglesia continuar con sus ministerios y con sus actividades durante estos tiempos de pandemia para no verse afectada? Muy bien, pues buen día a todos y también saludos, pastor. Gracias por la invitación y por el tiempo que estamos pasando aquí en la Ciudad de México. Siempre ha sido mucha bendición y vemos la mano de Dios. Y, y la iglesia debe de continuar siempre respondiendo a la pregunta de los ministerios, las actividades. Obviamente el tiempo que estamos pasando pues sí ha causado temores, ha habido muertes de todo tipo de personas, aún ministros, sacerdotes, pastores, miembros de las iglesias, y de alguna manera eso ha entrado en temor en las personas, pero el propósito de la iglesia y la esencia de la iglesia debe de continuar, no para. Inclusive nosotros creemos que, pues como pastores, como cristianos, una función de la iglesia, la predicación, no debe de parar. Eso ni modo como esté la situación, la predicación de la palabra siempre debe buscarse forma de seguirse predicando a toda la gente. Inclusive en el tiempo de los profetas siempre estuvieron en peligro de muerte y siguieron predicando. En el tiempo de Jesús, en el tiempo cuando estuvo en Roma, siempre estuvo en peligro de muerte, pero siguió predicando. En el tiempo de los apóstoles hubo persecución, hubo mucha crueldad, y ellos siguieron, dieron un enfoque correcto de lo que nos están enseñando a nosotros, que es la predicación de la palabra. Entonces la iglesia debe de continuar de una u otra forma, según sea el pueblo, la ciudad o el lugar donde está habitando, de buscar la sabiduría, obviamente tener fe en el Señor y sabiduría para seguir predicando la palabra de Dios. Reuniones de oración no debe de parar. Uno buscar formas de siempre reunirse como iglesia para estar orando por tiempos, ya sea también asuntos virtuales, reunirse en momentos, pero también buscar en la iglesia reunirse pues con todos estos propósitos que es la función de la iglesia. Pues digo, a pesar de todo lo que pasa, el propósito de la iglesia y la esencia no se para, sigue hacia adelante todo lo que Dios nos ha encomendado. El buscar al perdido, como encomienda la Biblia, como es parte y funcional de la iglesia, eso tampoco debe de parar. Entonces uno debe buscar forma, como cristiano, como pastor, como hermano, como hermana, de siempre, aún en estos tiempos, buscar al perdido en el lugar donde usted se encuentra, porque eso sigue hacia adelante. Entonces la iglesia debe de continuar con sus actividades y sus ministerios según el lugar, según ciudad o las autoridades como esté, pero siempre debe buscar oportunidad para seguir adelante en todos estos ministerios. Puede cambiar la forma, obviamente, algunas formas, algunas situaciones, pero nunca se quita el principio, ni la esencia, ni el propósito de la iglesia, y debemos seguir hacia adelante. Amén, pastor. Mencionaba ahorita algo que es cierto que ha estado aconteciendo, que han fallecido muchos consiervos, ¿verdad? Y iglesias se han quedado sin su pastor, familias sin un padre también, sin un esposo. ¿Qué le diría a esas iglesias y esas familias pues que han tenido esta situación ante la pérdida de un pastor, ¿no? Y lo difícil que debe ser seguir adelante? ¿Qué consejo les Sí. daría? Es triste para mí, es triste. Hay pueblos, conozco pueblos donde solamente hay una iglesia y el pastor falleció
en ese pueblo, y es la iglesia que existe. Ahora uno siempre está pensando y orando y diciendo, con la iglesia Dios va a levantar a alguien. ¿Quién va a estar al frente de la iglesia? Porque lo que va a hacer que ese pueblo sea bendecido es cuando está una iglesia en medio de todos ellos para hacer luz. Y entonces la iglesia debe estar orando, otras iglesias debemos estar orando por esa iglesia para que Dios pueda levantar a alguien. Si hay personas ahí que pueden estar al momento al frente de una iglesia, encargarse, pues creo yo que es el momento también donde un varón, un matrimonio, pudieran estar ayudando mientras Dios pone su voluntad allí de alguien que va a dirigir esa iglesia para beneficio de todo el pueblo. Entonces orar, siempre vamos a estar orando unos con otros, y para que la iglesia siga adelante, y nosotros estamos orando y sabemos que, y todos tenemos a un conocido, quizás un pastor o alguien que sí ha fallecido y es conocido, y pues nosotros oramos para que en esa iglesia Dios pueda poner a alguien que va a seguir siendo la bendición ahí en ese lugar y para beneficio del pueblo. Amén. Amén. Bien, pastor. La segunda pregunta sería, ¿cómo debe ser el evangelismo durante estos tiempos de pandemia? Sabemos que existe mucho miedo en los lugares, con las personas y aún en las mismas iglesias de salir a las calles, ¿no? A tocar puertas. Sin embargo, pues la gente sin Cristo sigue muriendo y yendo al infierno. ¿Qué debe hacer la iglesia en estos tiempos en cuanto al evangelismo? Sí, algo que yo he aprendido en los años que he estado pastoreando, y es que nosotros somos anunciadores, aún en los tiempos de muerte. Inclusive la Biblia dice en 2 Corintios que somos embajadores, y nos pone en responsabilidad, nos pone en trabajo. Y esto, como digo, a pesar de todo lo que está pasando, seguimos siendo anunciadores, y el propósito de Dios y la orden de Dios o los mandatos de Dios pues siguen hacia adelante. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, y que también recomiendo, es que si la gente tiene temor aún pues de que alguien se les acerque, a desconocidos, pero lo que podemos hacer es dejar como principio, por ejemplo, folletos en las puertas donde viene impreso el plan de salvación, donde viene un teléfono, donde viene dirección de la iglesia, y quizás al principio empezar a poner folletos en las puertas y en los carros, ahí en los parabrisas donde se suben, para que ellos mismos tomen y puedan escuchar un poco de la palabra de Dios y tengan algún interés, porque como digo, eso debe de continuar. Ahora también se puede también hacer según, como digo, cada ciudad. Cada ciudad tiene autoridades, cada ciudad está unos más estrictos, otros menos, pero todos están ahorita en casi cada país, obviamente guardando las prevenciones, cubrebocas y gel y otras maneras de darle confianza a la otra persona. Aquí en la Ciudad de México ahora estamos evangelizando, y me he dado cuenta que hay temores, y somos desconocidos y no nos conocemos, y uno debe darle confianza. Pero hemos estado confrontando a la gente, y lo que he notado es que este tiempo de pandemia, Dios tiene gente esperando de la invitación, esperando de personas que vayan y les hablen, aún que los confronten con el evangelio palabra a palabra. Y hemos visto el fruto en esta semana, en estos días que hemos estado. Personas han confesado a Cristo, y persona a persona, y nos separamos tantito lo que tiene que ser, llegamos con respeto, traemos el cubrebocas, y hablamos directamente con ellos. Entonces este tiempo también está abierto para el evangelio, no es un tiempo cerrado. Dios es el que sabe todas las cosas, pero como digo, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir con prudencia, con sabiduría, con respeto, y nosotros debemos mostrar realmente un verdadero cristianismo para seguir evangelizando a las personas. Entonces sí se puede, siempre hay gente dispuesta a escuchar, siempre hay gente dispuesta a responder. Y mire, nosotros hemos visto como ejemplo, y no en vanagloria, en la iglesia y en los mochis, en ese tiempo de pandemia, hemos tenido más de 10 visitas. Y casi cada culto hemos tenido 5 visitas en cada culto dominical. Algunas han vuelto, otras no, pero hemos visto el fruto. Se han mantenido varias personas. Entonces, todas las iglesias, si nosotros empezamos a hacer la labor, en toda la labor hay fruto, dice la Biblia.
si trabajamos en la evangelización, si invitamos, si entregamos folletos, si publicamos por medio de alguna red, de algo virtual, de mencionar el plan de salvación, hacer devocionales, llegar a la gente, buscar, evangelizar a la gente, vamos a tener fruto. Entonces, independientemente de cómo estemos ahorita en el tiempo, como digo, el propósito de la iglesia tiene que seguir adelante. La función de la iglesia tiene que seguir adelante. Ahora también recomiendo que en este tiempo hay muchas personas que, como están falleciendo personas, nos hemos dado cuenta de que no hay personas que ofician. Inclusive un tiempo donde ni las iglesias católicas, ni iglesias cristianas o evangélicas o de lo que sea, no había alguien quien oficiara en funerales ni en las casas. Nosotros hemos sido algunos que nos han llamado de personas que no conocemos y hemos visto la mano de Dios, que la iglesia debe seguir supliendo las necesidades de las personas que son espirituales, morales, pérdidas de familiares. Y es el momento, creo yo, donde nosotros debemos de aprovechar también de cuando nos hablan de ir a oficiar, de ir a orar, de ir a tal casa, de ir a tal funeral. Hemos visto también la mano de Dios. Por eso es la manera de evangelizar. Se le hace la ayuda y luego se invita o se les presenta el plan de salvación, y hemos visto fruto también en medio de todo eso. Entonces tenemos que estar accesibles y también sensibles a la necesidad de las personas y buscar manera de poder presentar el evangelio y darle a todos ellos. Bien, pastor. La tercera pregunta sería que en estos tiempos de pandemia, ¿cómo puede hacer uso la iglesia de la tecnología y las redes sociales? De hecho, pensando en esta pregunta de las tecnologías, las redes sociales, creo yo que ahora es la forma más fácil de comunicarse. Es la forma más fácil para a nivel personal, a nivel empresarial y aún a nivel eclesiástico poder comunicar el mensaje que tenemos cada uno para la sociedad. Y mire, yo he notado que tenemos ahora, Dios nos ha bendecido de muchas maneras a la iglesia. Todo lo que está sucediendo es para beneficio de la iglesia, aunque a veces no lo notamos. La tecnología y las redes sociales, ahorita uno puede discipular por medio de la red social, una videollamada. Yo he hecho, por ejemplo, discipulados completos con personas, con miembros de nuestra iglesia o con personas de nuestra iglesia, inclusive que están en otro estado, y tomamos un día a la semana y luego discipulamos por medio de videollamadas, tomando el libro que se usa, y luego seguir en contacto, seguir manteniendo lo que es la función de la iglesia con los hermanos, seguir capacitando, preparando, ayudando, orando juntos. Y la tecnología y la red social es una manera muy práctica y muy fácil que nos pueden ayudar a nosotros a seguir en contacto con nuestros hermanos. Usted puede publicar sus cultos. Sé que a veces pues puede haber pastores o iglesias que no tienen a lo mejor miembros que pueden ayudar en todo, porque se necesita a veces personas que usan todo esto. Pero es un buen propósito. Si usted puede publicar sus cultos, si usted puede publicar devocionales, si usted puede publicar invitaciones a la iglesia, si usted puede publicarlo, la cosa es que debemos dar a conocer al Señor Jesucristo, y la iglesia en el lugar donde está debe de buscar toda forma. Y ahorita, como es la tecnología y lo virtual, toda la gente mira el internet, toda la gente mira el YouTube, toda la gente, la mayoría de la gente está metido en el Facebook, toda la gente vende por esos lugares. Todo el que quiere promover algo ahorita son las cosas virtuales y las redes sociales. Nosotros como cristianos, la Biblia dice que aún el mundo es muy sagaz, que busca la manera para conectar con la gente. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? Obviamente que sí podemos hacer eso para beneficio. ¿Para qué? Publicar el evangelio, pues en toda manera. Ahora, si usted es pastor de una iglesia, recomiendo, como digo, es un punto de vista personal, obviamente, lo que estoy hablando en todo esto, pero usted puede elaborar una propia página presentable. ¿Por qué? Porque gente de su pueblo o de su ciudad, mucha gente está buscando a alguien de Dios, un pastor, una iglesia, donde Dios ha puesto ya, quieren ellos buscar algo del Señor en medio de estos tiempos, y se conectan por la iglesia, mandan un mensaje y dicen: pastor, quisiera ir a la iglesia, pastor, pudiera orar por mí, o tengo esta petición de oración,
O pastor, ¿pudiera alguien venir a mi casa a orar por esto y por lo otro? O necesito consejo. ¿Y dónde van a contactar si nosotros no estamos poniendo, por ejemplo, de nuestra parte, para que la gente que está en necesidad sea fácil para conectarse con nosotros y aún nosotros poder presentar pues las cosas que pertenecen al Señor para beneficio de ellos? Entonces, la tecnología y las redes es un medio que nosotros podemos usar para beneficio de lo que es de los oyentes. Entonces, las redes y la tecnología, nosotros podemos mostrar un ejemplo piadoso. Lo que debemos de evitar es caer en el tropiezo, en el mal ejemplo, en cosas que pueden ser del mundo, en cosas que nos pueden afectar en el ministerio. Y pues uno debe ser prudente lo más que puede uno, ser centrado para poder hacer la función que corresponde a cristianos y ser de bendición a los demás. Amén. Esto del uso de las redes sociales pues es algo extra, ¿no? A los servicios regulares que se deben tener. Ustedes no dejaron de congregarse durante la pandemia, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros los meses, ningún domingo, por gracia del Señor, yo lo veo como un milagro, siempre lo menciono. Ningún domingo dejamos de congregarnos, siempre hubo gente en la iglesia presencial y otro grupo conectado por Zoom o por el Facebook o por otros lugares. Y poco a poco, conforme las autoridades, la oración y la prudencia, fuimos añadiendo otros 10, otros 15, poco a poco, poco a poco. Al día de hoy, ya la iglesia con nosotros está quizás al 90%, 80% está asistiendo. Pero nos ayudó a nosotros, creo yo, que nunca dejamos de congregarnos. Y entonces, eso fue una tremenda bendición que yo vi. Y como digo, yo creo que fue un milagro porque aún nos reuníamos cuando había mucho temor, había muertes, había la presión de la televisión, había la presión de las autoridades y Dios nos bendijo de gran manera. Por eso, pues digo, si usted todavía no se congrega, mi opinión es y mi consejo de lo que yo he vivido en todo esto y cómo no dejamos de congregarnos, eso nos ayudó. El consejo es deben de empezar a reunirse poco a poco, quizás las personas que menos son para enfermarse, jóvenes, personas adultas fuertes que están bien, empezar ya, no darle tiempo, porque cuando uno deja de congregar, empieza a apagar el espíritu, empieza a entrar un poco de pereza, quizás indiferencia, ya se pierden cosas naturales, habituales en el cristiano y es peligroso. Pero mi recomendación es congregarse, y la Biblia porque yo entiendo que la Biblia nos dice no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque es algo beneficioso para uno. Cuando uno no lo hace, uno se presenta en varios peligros que pueden suceder en nuestra familia, en nuestra persona como cristianos. Por eso, échenle ganas, congréguense, busquen manera, sigan al pastor, decisiones, manténganse en eso y yo creo que Dios va a bendecir. Amén. Amén. Y una última pregunta, pastor, ¿cómo cree usted o cómo ha visto que esta pandemia ha afectado a la iglesia en nuestros tiempos? Sí, como digo ahora hablando de esto, en la ciudad donde nosotros estamos, en Los Mochis, Sinaloa, casi la mayoría las iglesias están cerradas. Eso es algo muy, muy, muy mal en nosotros, que nos ha afectado. Miembros, aún que con esta pandemia, que aún pudieran asistir a la iglesia, a veces por temor, el temor está encima del coronavirus o lo que está pasando, y no han asistido a la iglesia. Y encontramos ahora a veces pastores solos o familias que están solas en la iglesia y las iglesias vacías, y es algo triste eso que está pasando. Sí ha afectado mucho. Entonces lo que debemos hacer nosotros es seguir hacia adelante, que en medio de todo esto buscar manera, como digo, de que la iglesia siga siendo la iglesia, de que la iglesia siga cumpliendo sus propósitos y sus funciones, de que la iglesia siga yendo por el perdido, de que la iglesia siga predicando el evangelio, y no permitir porque podemos hacer dos cosas. Número uno, pues dejar que todo este tiempo pase y no hacemos nada y a ver cuándo termina y esperar hasta que todo termine y empezar. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Cómo va a estar nuestra vida espiritual? Pues eso sí sabemos. Vamos a estar mal o hacemos otra cosa. Pues en medio de todo esto, aún con limitaciones y aún con riesgos,
vamos a ejercitar la fe, vamos a seguir siendo obediente a Dios y vamos a buscar manera de que la iglesia siga siendo la iglesia para no tener mayores efectos que los que ya ha causado este tiempo de confinamiento. Pues muchas gracias, pastor, por responder a estas preguntas, y no sé si quiera añadir algo más antes de concluir. Pues animarles, primeramente a la iglesia aquí en la Ciudad de México, con el pastor Gustavo y su familia. Amados hermanos, nosotros estamos orando por ustedes, amamos a su pastor, a la familia, a ustedes también. Algunos les conocemos por Zoom, otros personales, y nuestro deseo y nuestra oración es que ustedes sigan hacia adelante, que ganen almas, que Dios les bendiga en muchas maneras, que se avive el fuego en la iglesia para que la iglesia siga siendo la iglesia que Dios quiere que sea. Y a los demás pastores e iglesias, si alguien está escuchando, miembros, que sigan hacia adelante, que todo esto no es fin, es temporal, y que nosotros podemos sobrepasar todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por su tiempo, y Dios les bendiga, hermanos.